Solamente con la protección, sino con la complicidad de quien asumió las tareas de secretario de gobierno y de gobernador interino. Yo creo que es un asunto muy importante porque puede dilucidar con toda nitidez el nivel de involucramiento de las autoridades con la delincuencia organizada y el nivel de penetración de la delincuencia en las estructuras de gobierno y de poder. ¿Podría abrir la puerta a que pues se indagara más el gobierno de Fausto Vallejo? Pues era la mano derecha precisamente Pues yo creo que no solamente en el gobierno de Fausto Vallejo, sino también de gobiernos municipales, muchos expresidentes municipales que pasaron a formar parte del gabinete en funciones en el estado de Michoacán, y bueno, ya conoceremos el alcance de la red que penetró y se afianzó en el estado de Michoacán. Señor, ¿podríamos estar ahí en un caso con nombres y apellidos de narcotráfico? ¿De narcopolítica? Bueno, pues ya hay una acusación a alguien que fungió como gobernador interino del estado de estar vinculado de complicidad con grupos que no solamente se dedican al narcotráfico, sino a otro tipo de prácticas ilícitas, desde el tráfico de personas, el contrabando de mercancías, la explotación minera, inclusive se ha señalado. Entonces yo creo que el asunto es más complejo que solamente reducirse al tráfico de drogas. Senador, por otro lado, quisiera preguntarle sobre una declaración que ayer hizo Videgaray, donde dice que prácticamente el responsable de la quiebra de Mexicana es Calderón. Bueno, yo creo que no solamente es el gobierno federal, sino también las prácticas de algunos empresarios que se enriquecen con empresas que quiebran, empresarios que a costa de la pérdida de empleos y el desmantelamiento de una empresa que tenía todas las condiciones para ser altamente rentable, pues evaden impuestos y se enriquecen con prácticas indebidas donde hay omisión de la autoridad. Entonces conjugaron las dos cuestiones, un empresario corrupto y una autoridad por lo menos complaciente o tolerante a actos ilegales. ¿Sabría que me quedan responsabilidades a él y a otros funcionarios, incluido el que fue secretario de Trabajo en ese sexenio, que ahora es senador? La fiscalización directa de lo que sería el manejo de la empresa no necesariamente le correspondería al secretario del Trabajo, salvo en el momento en que se inicia la suspensión de actividades de la empresa. A partir de ese momento efectivamente tiene responsabilidades el secretario de Trabajo, pero anterior a esa responsabilidad le corresponde a la Secretaría de Hacienda, que es la responsable de estar haciendo el seguimiento de las formas y prácticas que se realizan por las empresas y más dentro del sistema financiero, donde tiene hasta una unidad de inteligencia para hacer el seguimiento de estos manejos indebidos de algunas empresas. En ese caso, en ese tiempo, el secretario de Hacienda era el hoy senador Cordero. Bueno, yo creo que no fue en un solo momento. Eso llevó un proceso desde el inicio largo. Yo creo que son varios los titulares de Hacienda que tendrían en todo caso responsabilidad. Senador, ¿la integración del INE satisface al PRD? Pues yo creo que pudo estar mejor. Yo creo que a final de cuentas funcionó el mecanismo que fue propuesto en la reforma constitucional. Hubo una propuesta de un comité técnico, hubo un ajuste político lamentablemente al final, incluso se pretendió en algún momento modificar el orden de las quintetas. Ahora pues la responsabilidad de quienes están ahí como responsables, pues ya se darán cuenta en su desempeño. Yo le quiero preguntar de otro tema, no es su comisión, pero bueno, es algo que está incidiendo mucho en el Senado. Son estas audiencias que se llevaron a cabo en torno a la ley de telecomunicaciones, pero quiero preguntar sobre todo del maltrato que se dio a muchos ponentes que llegaron a hablar en contra de la iniciativa, fundamentalmente aquellos que defendían a Telmex. Hubo una actitud específicamente del senador Lozano de confrontarse y además no solo, sino descalificar a muchos de los participantes. Le quería preguntar sobre eso, ¿se vale que eso pase en el Senado, sobre todo en un tema tan relevante? Bueno, yo en primer lugar que Francisco Hernández Juárez no vino a defender a Telmex, vino a defender la materia y la fuente de trabajo de los telefonistas, que es un asunto distinto. Y creo que en primer lugar tiene absoluta razón, porque tras la reforma laboral, el conjunto de reformas constitucionales que se han sucedido han traído como consecuencia
otro tipo de normas de carácter laboral que buscan desmantelar a los sindicatos nacionales y sus contratos colectivos. Primero fue, por supuesto, el Sindicato Mexicano de Electricistas, también fue los sindicatos de trabajadores minero-metalúrgicos, ahora son los maestros, después fueron el sindicato petrolero y el SUTERM, que con las modificaciones constitucionales se romperán las condiciones y los contratos colectivos de trabajo que tienen establecidos. Ahora son los telefonistas, y creo que Francisco Hernández Juárez tiene plena razón en que nosotros tenemos que valorar la importancia de mantener las fuentes de empleo en nuestro país. Y atendiendo el aspecto inicial, yo creo que de ninguna manera, ningún senador o senadora que convoque a foros o audiencias públicas donde tiene invitados, no solamente debe de tratar con respeto a todo el mundo, sino es inaceptable en algunos casos las expresiones, las actitudes y el trato que se dio a gente que se invitó al Senado de la República. El señor Lozano, en su carácter de presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, representa al Senado y no puede ostentarse este tipo de actitudes pese a las diferencias políticas, ideológicas que él tenga con los ponentes. ¿A un invitado a su casa no se le puede ofender? Pues no, exactamente. Tiene que guardar el mínimo protocolo de respeto con la gente, cualquier gente, independientemente de su posición política, que viene a un órgano de representación popular como es el Senado. ¿Se podría hacer algún tipo de extrañamiento? Pues deberíamos de hacer el extrañamiento del conjunto de los senadores y un llamado a que cumpla con sus responsabilidades y omita sus opiniones hasta el momento en que lo debatamos entre pares en las comisiones o en el pleno de la Cámara. ¿Se le podría llamar falta de ética parlamentaria? Pues no es la primera vez, ese es el asunto, árbol que crece torcido jamás se endereza, pero aunque sea un saludo a la bandera, pues habrá que hacer un llamamiento para que por lo menos guarde el más mínimo respeto y decoro en su conducción como presidente de una comisión legislativa. Gracias. Señora, Sale. un punto sobre estas comparecencias del IFAI, Sí. su apreciación en general y en particular, ¿qué tanto han abonado a la perspectiva que usted tiene de seguridad nacional y de apertura de información? Bueno, yo creo que en la parte de apertura del proceso nadie lo puede negar. Ha sido un proceso abierto, donde se le ha dado un trato igual y respetuoso a todas y todos los participantes. Hemos recibido a gente no solamente de muy diversa formación profesional, académica y de experiencia en la función pública, mucha presencia de los estados de la República. Yo creo que eso es un asunto que debemos de destacar. Gente de muy diversas disciplinas, la mayor parte de ellos con un alto grado académico, maestrías o doctorados, si ustedes lo analizan. Lamentablemente muy pocas mujeres registradas en este proceso, 22. Y bueno, apenas estamos alcanzando la mitad de los 158 participantes. Yo creo que ha habido intervenciones de una muy alta calidad y calificación. Y otras de gente que viene en un proceso de desarrollo en estos temas. Yo valoro mucho el proceso, ha sido difícil, todavía tendremos el domingo, el lunes y el martes audiencias públicas, pero vamos a dar un trato respetuoso y en igualdad de condiciones a todos los participantes. ¿Cree que antes de Semana Santa esté listo? Pues no quisiera poner una fecha, pero va muy bien, es que va muy bien el proceso y no creo que por acelerarlo pues deberemos poner en entredicho o incurrir en un tropiezo. Pero sí en este periodo. En este periodo, sin lugar a dudas, en este periodo queda resuelto, sin lugar a dudas. ¿Algún enriquecimiento que les hayan dado? Muchísimos. En materia sobre todo de seguridad nacional. En materia de seguridad nacional no necesariamente, porque en muchos casos pues es un tema donde hay de un debate conceptual inclusive, y más aún en muchos casos, siendo los temas de seguridad nacional asuntos de sigilo, pues no todos tienen el manejo
adecuado, incluso gente que ha venido con especialización. No todo el mundo conoce, por ejemplo, la Agenda Nacional de Riesgos a la Seguridad Nacional, pero creo que la mayor parte de las contribuciones van a ser para la elaboración de la Ley General en materia de acceso a la información y transparencia. Yo creo que esas son las mayores aportaciones. ¿Pero qué tanto vale la pena desgastarse con 160 personas? Al final, normalmente los partidos cubren cuotas. En este tipo. No creo que vaya en primer lugar a cubrirse cuotas, ni tampoco considero que la democracia sea un desgaste. El hecho de abrir una convocatoria pública y se escriba mucha gente cumpliendo con los requisitos nos obliga a atender a todos de la misma manera y no lo entiendo como un desgaste. La democracia y eso de la transparencia de estos procesos es más importante que el desgaste que pudiéramos tener en lo físico o en la distracción de otras áreas en estos momentos en discusión en el Senado de la República, pero bien vale la pena que se transparente todo el proceso. Alejandro, pero lo mismo dijeron en la Cámara de Diputados ahora en la elección de los consejeros del INE. Y al final resultó que 5 PRI, 3 ustedes. Bueno, ahí hay que recordar que se modificó el procedimiento. Hubo un comité de valoración técnica que hizo quintetas. De esas quintetas se considera que todos cumplen con el perfil necesario y yo creo que es bueno que se haya llegado a un acuerdo por mayoría calificada antes de llegar a la insaculación. Si no hubiera habido acuerdo, se hubiera insaculado el nombramiento del nuevo Instituto Nacional de Elecciones de acuerdo al nuevo procedimiento. Y yo creo que aquí es un caso diferente, también hay que señalarlo. Esta es un área donde de muy reciente creación tenemos una experiencia que a lo largo de 2 años ha ido conformando un servicio profesional en la función pública, pero también en la academia, y le vamos a dar mucho peso a la formación profesional, a la experiencia en órganos garantes en los estados y en el ámbito federal, al servicio profesional que se ha generado en el IFAI, y creo que